Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Francisco Gutiérrez Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Psicología Básica y con él vamos a platicar del Congreso Internacional de Psicología y de un tema que sin duda es actual e interesante, la perfilación criminal y violencia. ¿De dónde salimos tan malos los mexicanos? Bueno, ¿Qué nos está pasando? Lamentablemente la violencia se ha apoderado de los diferentes escenarios en la vida cotidiana y bueno, la familia, la escuela, el trabajo están expuestos a una serie de estresores que van detonando estos núcleos agresivos y que aunado a otros factores económicos, desempleo, desintegración familiar, el consumo cada vez más temprano de alcohol o drogas, van detonando estos niveles de violencia. ¿Está predispuesta la persona a la violencia? ¿Tiene ciertos rasgos o cierto perfil? La persona es agresiva, es un instinto, pero que solo en el reino animal se da por cuestiones de supervivencia, defensa del territorio, la reproducción, que es muy diferente a la violencia. La violencia ya es aprendida y va determinando las experiencias del sujeto de cómo tiene que defenderse, adaptarse en un medio que ya de antemano es agresivo, ¿no? Claro, la comisión de delitos no es un asunto nuevo. Quizá lo que ha afectado tanto al ciudadano es saber que los delitos se cometen cada vez con mayor violencia. ¿Hay factores que hagan o que se puedan detectar que cambiaron esta circunstancia? Bueno, sí, los perfiles han venido cambiando, mayores niveles de crueldad, de saña inaudita. Mientras en los 70s, 80s teníamos el clásico tiro de gracia en la frente, después pasaron encobijados, entambados, personas quemadas, mutiladas, decapitadas. Bueno, hasta el caso del pozolero, ¿no? Sí, claro. Hasta llegar hoy a cuestiones de visceración, beber sangre, comer carne humana, que tiene la finalidad de generar un terror psicológico en el crimen organizado y en las personas involucradas en ello, ¿no? De tal manera que la lucha por los territorios ha determinado que se busquen estas nuevas formas de delinquir, los rasgos psicopáticos, donde hay crueldad, saña inaudita, no arrepentimiento, van generando que estas formas cada vez sean más violentas y ello aunado a la difusión de las comunicaciones nos permite enterarnos más fácilmente. Una persona que actúa violentamente tiene la posibilidad de cambiar su comportamiento. Hemos visto casos inclusive de entrevistas con quienes fueron sicarios en su momento que dicen estar redimidos o que ya se han alejado de toda esa situación. ¿Es posible? Las investigaciones centradas en el tema han puesto en evidencia que entre más temprana sea la detección de estos rasgos de lo que antes eran los trastornos disociales, niños que tenían crueldad, saña inaudita con los animales, piromanía, prender fuego, la fuga de casa, el manejo de armas, entre más temprano se detecte, tenemos 39.600.000 personas que entre infantes y adolescentes, que es nuestra base de la prevención. Una persona que se detectan estas características después de la tercera o cuarta década de la vida se les llama pacientes quemados porque muy probablemente no hay rehabilitación para estos trastornos de la personalidad. Ahora, ¿hay alguien que haga el trabajo de diagnosticar y de revisar qué está pasando con la violencia y quienes la ejercen? Cada vez se está hablando más de la importancia que en el núcleo familiar, en la escuela, se puedan tener los indicadores claros de cuándo un niño requiere apoyo emocional. Lamentablemente no hay la cantidad suficiente de personal en el área de salud mental que permita detectar oportunamente estas señales de riesgo. Y lo hemos visto en los casos de suicidio, donde el 52% de los casos de suicidio en el estado de Jalisco son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, ¿no? Estas cifras nos hablan de la importancia de lo que usted menciona, de tener personal calificado. Interesante. Y viene el Congreso Internacional de Psicología.
cómo está ese tema? Definitivamente la carrera de psicología, después de haber cumplido 40 años de existencia, nos dimos a la tarea los diferentes departamentos que componen la carrera en organizar el Congreso Internacional de Psicología, la evolución de la psicología, que lleva la finalidad de tener un foro de análisis, reflexión sobre los diferentes tópicos de la psicología de los campos emergentes, como la psicología forense, psicología de la salud, neuropsicología, psicología clínica, psicología del trabajo, entre muchos otros, ¿no? Del 27 al 29 de septiembre. ¿Es abierto? ¿Quiénes pueden participar? Es abierto a público en general, toda vez que se tocarán temas como el manejo del estrés, los trastornos alimenticios, dirigidos a estudiantes de carreras de ciencias de la salud, pero disciplinas afines, y hay bastantes conferencias, talleres que también podrán estar dirigidos a público en general. Las inscripciones están abiertas y durante 3 días estaremos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud dándole la bienvenida a nuestros ponentes que vienen de España, de Costa Rica, de Brasil, de Estados Unidos, por supuesto de México, y que habrá temas de sumo interés. ¿Hay una diferencia entre México y otros países en el tema de la violencia actualmente desde el punto de vista psicológico? Sí, definitivamente las muertes por violencia, de pasar del lugar número 17 como causa de mortalidad en el país, ha pasado a las primeras 10 causas de muerte: suicidio, homicidio y accidentes. México está entre algunos de los países donde estas muertes por violencia se han ido incrementando, y hubo municipios, estados de la República que alcanzaron tasas de homicidio equivalentes a países en guerra, ¿no? En Medio Oriente. Fue en el 2009 al 2011 la tasa de homicidios, por ejemplo, en Chihuahua alcanzó hasta 70 por cada 100,000 habitantes. ¿Han cambiado las técnicas, han cambiado las tendencias o la manera de atender a los pacientes en un mundo que también está cambiando continuamente? ¿O se siguen utilizando las técnicas de antaño, Claro. o que tenemos como el famoso, pues el tema de Freud, ¿no? Sí, claro. Como referencia. No, la psicología ha tenido que modernizarse, la psicología ha tenido que responder a nuevos problemas, los trastornos alimenticios, la violencia, el síndrome de daño autodeliberado, cuando los muchachitos se cortan. Hay mayor cantidad de factores de riesgo, y hoy la psicología moderna trata de llegar a mayores sectores de la población, no enfatizando solo en la patología, sino en el desarrollo de habilidades para enfrentar un mundo violento, la asertividad, la autoestima, la importancia de las escuelas para parejas y familias, que sepan detectar esa demanda de los hijos. Hoy que papá y mamá trabajan, que tienen doble jornada, pues los hijos tienen el reto, sobre todo los mayores, de educar a sus hermanos. Entonces esto también representa algo importante en los patrones de la dinámica familiar, ¿no? Claro. Ahora, esta es la forma en que la violencia afecta a quienes terminan siendo parte de la misma, ¿no? Pero ¿qué pasa con quienes están al margen de estos hechos, que no se convierten en personas violentas o que no participan, pero que sí tienen un efecto y que tienen que modificar sus hábitos de vida por temor a esta violencia? La percepción de la inseguridad de la ciudadanía en general los puede llevar a tener problemas de ansiedad, estrés que se desborda, problemas de sueño, problemas de la conducta alimentaria, sea uno víctima de la violencia o no. Hay algo que se llama estrés postraumático inducido, que es cuando yo percibo todo lo que está ocurriendo, mientras mis familiares, mis amigos me notifican que han sido víctimas, la persona puede llegar a experimentar como si hubiera sido víctima de ello, ¿no? De ahí la importancia de una orientación psicológica. Empezar a suceder que de miedo salir a la calle o realizar actividades en determinados lugares, ¿no? Miedos irracionales, taquicardia, sudoración, una sensación de angustia que debe llevar a una asesoría profesional. Además, supongo que esto también nos va generando una sociedad más desconfiada en la convivencia general, ¿no? Pues lo podemos ver en las comunidades, el uso de candados, rejas, cámaras de vigilancia o vecinos vigilantes que se han convertido
en algunos de los casos en personas que hacen justicia por su propia mano y que lamentablemente también se desborda la violencia. Sí, Estos casos, perdón, sí, Edgar. que justamente eso, ¿no? Que nos hablara un poco más del análisis que hacen de este tipo de comportamientos que Un se están sociólogo francés llamado Le Bon hablaba de la masa contagiada, personas que en la multitud, al sentirse enardecidas, al sentir que atraparon a un ladrón, a una persona, a un ofensor sexual de menores, ellos se sienten con toda la autoridad de poder ejercer la justicia. Sin embargo, muchas veces es un uso excesivo de la fuerza que no basta en poner a disposición de las autoridades y que justamente ha tenido que ver con esa desconfianza que tiene la población en que si lo van a dejar libre, si ha habido dificultades con el nuevo sistema de justicia, y entonces la comunidad se siente responsable de hacer justicia. Y bueno, también tiene que ver con una gran desconfianza en la autoridad, ¿no? El saber que no sucede nada, que no actúa, que si lo detienen después va a quedar libre. Sí, un reto que tienen las corporaciones policiales o los órganos de administración y procuración de justicia va vinculado a que la ciudadanía sepa cómo comunicarse, cómo confiar, cómo no se dan estos niveles de impunidad que hace que la gente busque esta justicia por su propia mano. Muy bien, se nos termina el tiempo, nos reitera la invitación al Congreso. Claro que sí, los invitamos este 27 a 29 de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es la cita donde estaremos abordando diferentes temáticas. Para mayores informes e inscripciones, el 1058-5200 en la Coordinación de Psicología o directamente a través de la página del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Es el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe de Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con este Congreso Internacional de Psicología. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información. Señal Universitaria 44.2